Segundo de Timoteo capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar de los versículos 15 al 26. En los últimos 3 domingos hemos visto cómo Dios, a través del apóstol Pablo, anima a Timoteo a seguir adelante en la vida cristiana, recordándoles que estas palabras o esta epístola son las últimas palabras escritas por Pablo a Timoteo. Timoteo iba a ser quien iba a tomar el liderazgo de la iglesia después de la partida del apóstol Pablo, que estaba muy cercana. Y Pablo aquí lo está animando a ser fuerte frente a los tiempos difíciles que iban a venir. Y como les dije estos días, los principios que Pablo le enseña aquí a Timoteo son principios también para cada uno de nosotros. Que podamos entender que vendrán tiempos difíciles, sí, y que debemos estar firmes y fuertes en el Señor. Y entonces en el capítulo 1 estuvimos viendo cómo Pablo anima a Timoteo a avivar el don que había en él, el don que Dios había puesto en el corazón de él, avivarlo. Y la forma de avivarlo era que a través de la oración, a través de la palabra, a través del esfuerzo diligente, él podía ser un hombre de veras consagrado al Señor. En el capítulo 2 que vimos el domingo pasado precisamente, que creo que fue 2 mensajes que vimos acerca de cómo podemos nosotros esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo, y que vimos que nuestras vidas o nuestro ministerio, lo que hacemos, debemos depender del poder del Señor Jesucristo, porque la gracia está en Él, y la gracia está cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor. Y para poder fortalecernos en el Señor debemos tener comunión con Él. Sin comunión con Él, la sabiduría, el entendimiento y el poder de Dios no se va a manifestar en nuestra vida. Entonces, la importancia de estar en contacto con Él, y podamos también entender que el Señor, en su misericordia, en su gracia, cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él nos tomó como soldados de Él. Qué maravilloso eso. Cuando Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin, le dice Pablo, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso fue lo que el Señor hizo. Cuando Él fue a la cruz, dio su vida por nosotros que éramos enemigos de Él, Él nos tomó como soldados. Entonces somos parte del ejército del Señor. Y entonces Pablo nos dice y le dice a Timoteo que en vista de eso, él debe correr la carrera cristiana legítimamente, sin trampas, ¿verdad? Apegado a las reglas, ¿verdad? Apegado a las normas que Dios establece en su palabra. Y después Pablo le dice a Timoteo que también debe labrar, dice en el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esta palabra trabajar significa trabajar hasta el agotamiento, ¿verdad? Y Pablo entonces le dice a Timoteo: si quieres tener una vida llena de frutos, tienes que trabajar, tienes que esforzarse. Y como Pablo entonces le anima a Timoteo y nos anima a nosotros de poder ser creyentes llenos de frutos para la gloria de Él. Y como vimos también estos principios que Pablo nos enseña también a través, o la Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios, que cuando usted y yo somos diligentes en correr la carrera cristiana de acuerdo a las normas de Dios, a seguir firmes, a seguir adelante, que sí, que vamos a caer, pero nos levantamos, porque allá en la meta está el Señor Jesús. Y está el Señor Jesús esperándonos con coronas, con recompensas. Y vimos que también esas coronas, esas recompensas se pueden perder cuando tú te desvías del Señor, de la mirada del Señor. Cuando tú te desvías del camino, recompensas y coronas se pierden. No se pierde la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, pero sí las recompensas. Y como dijimos, esas recompensas que vamos a recibir no es para llenarnos de orgullos allá en el cielo delante de los demás, sino que esas coronas, esas recompensas es para ponerlas a los pies del Señor Jesús, quien es el único digno de recibir toda
toda gloria y toda honra. Y qué bueno entonces es que corramos la carrera cristiana poniendo los ojos puestos en Jesús y también teniendo una vida con propósito, llena de fruto para gloria del Señor. Esta mañana entonces vamos a ver cómo podemos ser obreros aprobados para una gran misión. Como les decía, creo que el objetivo de Pablo en esta carta, yo leyendo la carta de Pablo, creo que uno de los objetivos principales que Pablo tenía ahí en la mente, de estar animando, de estar exhortando a Timoteo, uno de los objetivos que Pablo tenía ahí era que Timoteo se convenciera de que Dios deseaba usarlo. Y uno de los motivos, pienso yo también, para nosotros, es que usted se convenza, hermano, hermana, que Dios desea usarte. Pero tiene que ver la disposición. Si Timoteo no se ponía a la disposición del Señor para ser usado, no podía ser usado. Si usted y yo no estamos dispuestos a que el Señor nos use, no podemos ser usados. Y la pregunta esta mañana es: ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? Si yo hago esa pregunta, yo sé que la mayoría acá, por no decirlo todos, van a tener ese deseo. Yo quiero ser una persona que Dios use. Todos estamos dispuestos. ¿O prefieres pasar llenando tus días con cosas que no van a tener alguna trascendencia eterna? ¿Qué preferís? ¿O ser usado por Dios? ¿O pasar la vida llena de cosas que no tienen trascendencia eterna? Hermanos, la iglesia está en una etapa de cambio, en una etapa de cambio de mentalidad acerca de las misiones, porque las misiones siempre la hemos visto como algo paralelo a la iglesia, a lo que la iglesia hace. A veces lo vemos como un ministerio aparte de lo que la iglesia hace. Pero como hemos visto en estas capacitaciones, la iglesia o las misiones debe ser el ADN de cada uno de nosotros. Debe ser ese ADN en que todos, en que cada uno de ustedes debemos emplear cada día en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, donde estemos. Cada uno de nosotros somos misioneros, en otras palabras. Entonces, la iglesia debe enfocarse realmente a que todo lo que hagamos fuera de estas cuatro paredes, aquí estamos llenándonos de Dios, del entendimiento de Dios, de sabiduría de Dios, de poder tener relación y comunión unos con otros. Pero lo que hagamos fuera de estas cuatro paredes son las misiones. Son misiones, eso es. La vida diaria es una misión que Dios quiere desarrollar a través de nosotros. Ayer fue un día espectacular. Ayer fue un día hermoso porque la iglesia, como un solo cuerpo, la iglesia unida, estuvimos haciendo evangelismo ayer en Atillo 7. Los adultos mayores estuvieron haciendo algo interesante, y es que ellos con profesionales empezaron a desarrollar el día de ayer, o hicieron el día de ayer más bien, unos ejercicios sobre la actitud, de cómo actitud física, la actitud a los adultos mayores, hacer una evaluación de la actitud física de los adultos mayores. Y entonces ellos enfocaron eso en que iba a ser una actividad ministerial acá en la iglesia con nuestros adultos mayores aquí, pero lo hicieron allá. ¿Para qué? Para compartirlo con otras personas allá. Y eso fue grande. O sea, yo ayer cuando vi eso, yo decía: los adultos mayores acá, los que estuvieron ayer presentes, ustedes fueron parte de esa misión de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Como decía yo el miércoles compartiendo el tiempo de oración, nuestra jubilación no es en esta tierra, nosotros nos jubilamos en el cielo.
Y lo que hicieron los adultos mayores fue eso ayer. Estaban siendo parte de lo que Dios estaba haciendo. 10 personas estuvieron ahí de la comunidad y pudieron compartir estas evaluaciones con ellos. Gracias a Dios por eso. Igualmente el grupo de Peniel compartiendo las manualidades que quizás las hubieran hecho acá, pero la compartieron allá con la comunidad. 6 mujeres recibieron a Cristo compartiendo una manualidad. Dígame si eso no es misiones. ¿Qué hubiera pasado si esa manualidad se hace aquí? Aquí entre nosotros nada más. ¿Es misiones? No, no es misiones. Gloria a Dios por eso. Igual con los niños. 40 niños salieron ayer ahí. 6 niños hicieron profesión de fe. Gloria a Dios por eso. Los jóvenes de Vid y Juventud Dinámica, compartiendo con otros muchachos ahí, jugando ahí voleibol. Y fue algo hermoso porque también compartieron la Biblia con ellos. La iglesia cumpliendo misiones, la misión de Dios. Y yo creo que eso debe llenar nuestro corazón y nuestra motivación para seguir adelante. Yo puedo decirles, hermanos, como testimonio de algo que fue sorprendente ayer. Estábamos ahí, Fran y yo, y el Fran me dice: qué montón de gente de la iglesia está esta mañana acá trabajando. Y sabes, hay cosas que uno ni se lo imagina, ni lo piensa, ni se lo imagina. Ayer estaba una señora ahí y estaba mi esposa y su hermana Carmen compartiendo el evangelio ahí sentadas, compartiendo el evangelio con esta tamaño rato. Y sabes, escuche esto para animarte, para motivarnos, iglesia. Ella, siendo inconversa, no nos conoce, no sabe que todas las personas o una gran parte de las personas que estaban ahí somos del Emanuel, no sabe. Pero ella le dijo a mi esposa y a Carmen: ¿sabes? Me sorprende esta iglesia. Le preguntó cuál era el nombre de la iglesia. Me sorprende esta iglesia, me admira esta iglesia, porque veo que aquí lo que están haciendo esta mañana los veo tan organizados, tan unidos. Veo a gente adulta, veo por allá la manualidad, veo por allá niños, veo por allá jóvenes. Dice, yo siento que eso es una iglesia muy unida. Y me impresiona ver eso, porque hoy no lo ve uno. Y eso me llenó de motivación. ¿Por qué? Porque lo que queremos, como dije la semana pasada, lo que queremos es ser luz. Es ser luz a las personas. Nos ven ahí, no se dan cuenta, pero ven cómo el equipo, como ella decía, cómo trabajan unidos y organizados. Qué interesante es esa iglesia. Gloria a Dios, porque entonces eso abrió la puerta para comunicarle el evangelio y ella recibió a Cristo. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, no estamos, como hemos aprendido en Enfoque Global, no estamos para bendecirnos, sino para bendecir al mundo. Estamos para bendecir nuestra comunidad de Atillo. Estamos para bendecir nuestro país. Estamos para bendecir más allá de las fronteras, de las 2 fronteras que tenemos. Estamos para bendecir al mundo. Y aquí es precisamente, hermanos, donde el mensaje de nuestro texto de esta mañana se vuelve importante y se vuelve también poderoso, por decirlo de una manera. Porque aunque no tenía nada que ver con lo que íbamos a hacer ayer, pero lo que yo veo aquí en 2 de Timoteo, como les decía, es a Pablo motivándole a Timoteo a dejarse usar por Dios. Pero Pablo lo que le dice a Timoteo son las condiciones para que Dios le use. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, con esto en mente, yo quiero animarte y decirte, hermanos, que Dios puede usarnos. Dios puede usarnos, sí. Y solo sí, como dice Abel.
afirmamos nuestras creencias en su palabra. Mire lo que es el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si vamos a ser usados por Dios para alcanzar a otras personas para Cristo, si vamos a ser usados usados por Dios, para discipular a otras personas, si vamos a ser usados por Dios para ministrar a otras personas, para servir, Pablo le dice aquí a Timoteo y nos dice a nosotros: debemos ser obreros que usan bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Debemos usar bien la palabra de Dios. La palabra en griego acá de obrero, además de ser un trabajador, del que nos señala que un obrero es una persona trabajadora, también tiene la implicación de ser esforzado, de ocuparse seriamente en algo, así como Pablo se lo está diciendo en el versículo 6, dice que así como Pablo le dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Así como si usted quiere tener frutos en su vida, debe trabajar primero. Igualmente, si usted desea ser usado por Dios, debes empezar en la Biblia. Debes empezar a ser diligente, debes empezar a estudiar la Biblia, debes de empezar a trazar bien la palabra de Dios. Y un buen obrero es aquel que se esfuerza, aquella persona que se esfuerza, que antes de hacer cualquier cosa para el Señor, debe ocuparse, debe esforzarse por instruirse en la palabra de Dios. No vayas a ser como la historia de aquel tipo que dijo que necesitaba que Dios le hablara, que Dios le mostrara su voluntad. Y dice la anécdota esta, que el hombre vino y abrió su Biblia y puso el dedo, señaló con un dedo a ver qué es lo que Dios quería mostrarle, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y el versículo que señaló decía que Judas salió y se ahorcó. Y entonces él se preguntó: no, esa no puede ser la voluntad de Dios para mi vida. Entonces volvió a cerrar su Biblia, la volvió a abrir la Biblia, y lo que decía el versículo es: ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? Y dice: no, acá hay un error, aquí hay un error, aquí es un error, acá hay un error. Así que dice: lo voy a intentar nuevamente. Abrió su palabra, la Biblia, y tocó otra vez lo mismo, y lo que le salió decía: lo que has de hacer, hazlo pronto. Nos reímos, ¿verdad? Pero mucha gente hace eso. Mucha gente no es diligente, no es esforzada, no se ocupa por abrir la Biblia, estudiar la Biblia, estudiar un libro. Abre la Biblia para ver qué dice el Salmo de hoy, para ver qué dice el proverbio de hoy, o como este hombre que señaló a ver qué Dios le decía. Tienes que tomar tiempo, hermanos. El punto es este: tienes que tomar tiempo para nutrirse de la Biblia. Si no, no vas a ser usado por Dios. Tienes que nutrirse, porque este libro es la fuente, no solamente de tus creencias. Este libro es la fuente de lo que piensas, de lo que eres y de lo que haces. Así que debes nutrirse, debes alimentarse de la palabra de Dios, como lo haces cada día cuando desayunas, almuerzas o cenas. Tienes que nutrirse. De manera que usar bien la palabra de Dios es necesaria para conquistar las almas para Jesús. Es necesario
para también cambiar tu propia vida. Es necesario para servir a Dios con sabiduría y con rectitud. Es para hacer que la gloria de Jesús se revele en tu vida y sea evidente en la vida de las demás personas. Y es necesario para no avergonzarse cuando tú tengas que rendir cuentas a Dios. Cuando un empleado hace mal su trabajo, es terrible enfrentarse a su jefe porque sabe que va a ser avergonzado por el mal trabajo que hizo. Imagínate, hermanos, creo que todos aquí tenemos una Biblia física, una o más Biblias. Y si no la tienes física, la tienes digital. Pero todos tenemos una Biblia. Imagínate que lleguemos ante el Señor y Él te diga, cuando estemos ante el Señor, y Él te diga, ¿cuántas Biblias tuviste? Y usted dice, Señor, yo tuve cinco Biblias. La Varela 1960, la Nueva Versión, las Américas. Tuve la Biblia digital con todas las demás ediciones. Y el Señor te diga, pero nunca te vi estudiándola. Nunca te vi nutriéndose de ella. Pero tampoco te vi siguiendo los preceptos que están en ella. Veo que tu vida no es una vida recta, porque no alineaste tu vida a la palabra que yo te di. Pregunto, ¿nos vamos a sentir orgullosos o nos vamos a sentir avergonzados por no trazar bien la Biblia, por no usar la Biblia? Qué avergonzados nos vamos a sentir, ¿no es cierto? Hermanos, tu principal preocupación es presentarte a sí mismo aprobado ante Dios. Y eso va a depender de lo que tú hagas con este libro. Si quieres ser un hombre o una mujer aprobada por Dios, va a depender de lo que tú hagas con este libro. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, no podemos dar uso correcto de algo que no conocemos. Tú no puedes cambiar tu vida a no ser que vayas al libro de la vida, al libro de Dios, al libro que tiene poder, y que el libro de Dios le diga cómo tienes que cambiar su vida. Si quieres ser usado por Dios, comienza entonces con la Biblia. El término griego aquí para la palabra usar significa dividir correctamente o cortar o trazar directamente. ¿Has visto ustedes a un labrador cómo ellos aran la tierra haciendo un surco recto, largo del campo, y uno pasa por ahí y ve eso y uno detiene el vehículo y uno admira ver eso, ¿verdad? Esos surcos tan bien hechos, tan rectos, ¿verdad? Y si tienen curvas las ve perfectas. El cristiano debe trazar correctamente la Biblia y conducirse a través de ella. Y cuando tú lo estás haciendo, estás trazando un surco recto en tu vida. Estás trazando un surco recto a través del camino de tu vida, sin cambios, sin trucos. La Biblia nos va a dar esa rectitud cuando trazamos bien la Biblia. Cuando no sacas la Biblia fuera del contexto de lo que el pasaje quiera decir. Cuando no sacas un pasaje de la Biblia para apoyar una idea personal o propia. Usted debe sacar la Biblia lo que verdaderamente Dios quiere decirte, no lo que tú quieras que Dios le diga.
sino lo que Dios quiere decirte. Y a veces Dios habla directo y cosas que muchas veces queremos hacer todo lo contrario. Lo contrario a estar aprobado es estar reprobado, es estar también avergonzado. Mira lo que dice Salmo 119. Entonces decía David, ¿no sería yo avergonzado? ¿No sería yo reprobado? ¿Cuándo dice? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. La Biblia es clara, es precisa, es directa. Esta mañana Dios, este salmo le está hablando en una forma directa, o nos está hablando en una forma directa. ¿No sería yo avergonzado? ¿No me sentiría yo avergonzado cuando esté en el tribunal de Cristo? ¿Por qué? Porque atendí los mandamientos, las normas de Dios. Hermanos, este corazón necesita constantemente afinarse a la palabra de Dios para que pueda funcionar correctamente. Tú no puedes funcionar rectamente, diligentemente, sabiamente, si tú no alineas tu corazón y tu mente a la Biblia. Es imposible. Es imposible. Usar la Biblia para conocimiento sin obediencia es usarla incorrectamente. Si tú quieres trazar la Biblia bien en tu vida, entonces no solamente debes llenarte de conocimiento, sino de obediencia. Cuando estudies la Biblia, siempre pregúntate algo muy básico que hemos aprendido nosotros en los devocionales. Siempre algo muy básico. Cuando tú estudies la Biblia, pregúntate, ¿qué me enseña esto acerca de mí mismo? ¿Qué me quiere enseñar Dios acerca de mí mismo? ¿Y cómo debo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios para poder aplicar este principio, este consejo, este mandamiento que me está dando? Y Dios, a través de su palabra y a través de su espíritu, le dirá cómo. Y a través de la oración, tú serás capaz de hacerlo. Pero tienes que tener la disposición, tienes que trabajar, tienes que ocuparte, tienes que esforzarse. Entonces, y solo entonces, cuando tú haces eso, vamos a poder decir, no estoy avergonzado. Así que primero, debo reconocer la palabra de Dios. Debo aplicarla a mi propia vida. Debo estudiarla para poder enseñarla a otros, como vimos ahí también en los primeros versículos del capítulo 2. Y cuarto, debo enseñarla correctamente para que otros la puedan entender. Este patrón no es solamente para pastores, para misioneros. No es que Pablo le está hablando, por supuesto, Timoteo iba a ser el líder de la iglesia, pero el principio no está solamente para Timoteo o para los misioneros de trazar rectamente la palabra de Dios, se aplica a todos aquellos o a todos nosotros también, a los que quieren ganar almas para Cristo, a los que quieren compartir su fe con sus compañeros, con sus vecinos, con sus familias. Y cuando vas a estar establecido en la palabra, vas a poder, y solo así vas a poder evitar lo que Pablo dice en los siguientes versículos, en el versículo 16 y 18. Pablo le dice a Timoteo, de acuerdo como usted trace la Biblia, como tú te nutres en la Biblia, dice Pablo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de otros o de algunos. ¿Sabes? Cuando yo leo este versículo,
Yo quiero recordarte algo, hermanos. Donde Dios está obrando o trabajando, Satanás está operando. Esforzarse en leer la lectura, en trazar bien la palabra de Dios, no es sencillo, porque Satanás hará también su trabajo. Y cuando la Biblia no es estudiada, cuando la Biblia no es practicada, cada creyente, no sea practicada por cada creyente, va a pasar lo que dice aquí, que algunos van a claudicar, algunos van a traicionar al Señor, algunos van a querer desviar la fe de otros, como lo hizo en este caso Himeneo y Fileto. Siempre habrá gente ahí en las iglesias, falsos cristianos, diría yo, que dicen ser creyentes, pero no lo son, y lo que buscan es desviar la fe de los demás. Y eso, hermanos, ha pasado a través de la historia de la iglesia, porque siempre el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Hermanos, hermanas, escuchen esto y llévatelo en tu mente y tu corazón esta mañana. Si de todo lo que vas a aprender esta mañana, aprende esto. Llévese esto en tu corazón esta mañana. Confíe en el poder de la palabra. Crea en la palabra. Hermanos, confíe en el poder de la palabra. Crea. Parece increíble que uno pueda estar diciendo, crea en la palabra. Porque todos aquí pueden decir, sí, yo creo en la palabra. Pero si tú crees en la palabra, nútrase de la palabra. Lea la Biblia. Como dije el domingo pasado, estamos viviendo la época más difícil, una de las épocas más difíciles. Yo cuando era creyente, recién creyente, 38 años atrás, hermanos, leer la Biblia era algo de todos los días. La gente se nutría más en la Biblia. Hoy en día, hermanos, hoy en día es un libro que está prácticamente cerrado los 8 días o 7 días a la semana. Es un libro que se abre poco. ¿Cómo podemos pretender que Dios nos use? ¿Que es que hemos dejado confiar en el poder de la palabra? ¿Que hemos dejado de creer en la palabra? Confía, crea. Recuerda esto, Dios formó el universo por medio de la palabra. Dios nos formó por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho. Dios nos salvó por medio de su palabra. Entonces, ¿qué más tenemos que decir para que usted pueda salir esta mañana convencido de la necesidad de ir a este libro? Dios todo lo que ha hecho ha sido por medio de su palabra. Cuando Él habló y cuando Él la escribió. Cuando habló ahí en Génesis 1:1 y cuando Él la escribió. Todo lo que ha sido hecho ha sido por medio de su palabra. Todo lo que hará es por medio de su palabra. Todo lo que está haciendo es por medio de su palabra. Es por eso que la Biblia es la base. Es por eso que la Biblia siempre debe ser y siempre será la base de cada sermón que se predique en este púlpito. Es la base de cada programa, de cada clase que ofrecemos como iglesia. ¿Por qué? Porque queremos hacer una congregación que esté basada, que esté sus cimientos basados en la palabra. No basado en emociones, no basado en mensajes emotivos, no, basados en lo que Dios dice. ¿Qué clase de creyentes quiere ser? ¿Un obrero aprobado o uno que se avergüenza? Y como hemos dicho, ser aprobado significa
que debemos construir nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Así que si quieres ser un obrero aprobado, a quien Dios pueda usar, debes afirmar tu creencia, tus convicciones en la palabra de Dios. Viva para la aprobación de Dios, hermanos. Viva para la aprobación de Dios. Segundo punto. Dios puede usarnos si confiamos en su capacidad. Mira lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios, le dice Pablo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme, es inconmovible. Dice, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que tiene ese fundamento de Dios firme? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Dios no va a cambiar, es lo que Pablo está diciendo. Podemos confiar entonces en la capacidad de Dios, porque es un Dios fiel, es un Dios que no cambia. Su reino no puede ser conmovido. Es un Dios inamovible. A pesar de hombres como Emineo y Fileto, dizque cristianos, que lanzaron ataques contra la doctrina de la resurrección, y su mensaje, como dice, se propagó como gangrena, haciendo desviar la fe de algunos. A pesar de eso, Pablo le dice, el fundamento de Dios está firme. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una estrategia, y no va a fracasar. No va a fracasar por nosotros. Él siempre va a mantener un remanente fiel. Y el Señor ha puesto, como dice aquí Pablo, ese sello. Ese sello que uno lo podría decir, ese fundamento que es la iglesia, tiene un sello. Tiene un sello. Y Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Este sello, hermanos, es la marca de autenticidad. El Señor no puede ser engañado. El Señor no es engañado ni un ápice por los que dicen ser parte de la familia, pero no lo son. Aquí no podemos juzgar quiénes son y quiénes no son, pero Dios conoce a los que son suyos. A Dios no le podemos engañar. Él, como dice la Biblia, como buen padre, como buen pastor, Él conoce a sus hijos. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Gloria a Dios, porque Él es nuestro buen pastor y Él conoce los que son suyos. Alabado sea Dios, porque su unigénito Hijo se convirtió en un hombre perfecto, y fue ahí a la cruz a dar su vida por las ovejas, para que hoy nosotros, los que somos creyentes verdaderos en Jesucristo, podamos recibir una vida nueva en Él. Conoce el Señor a los que son suyos. Y Pablo dice, entonces, dice Pablo, como ese es un sello, como Dios conoce a los que son suyos, Pablo da un consejo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese, dice, de iniquidad.
los que son suyos, los que son verdaderos hijos de Dios, van a tener el deseo y las acciones para apartarse de iniquidad. Si tú no tienes los deseos, si alguien no tiene los deseos, ni la disposición, ni las acciones para apartarse de iniquidad, es natural que te preguntes si realmente perteneces a Jesús, o si solamente te estás engañando a sí mismo. Piensa en lo que dice la Biblia, no lo que estoy diciendo yo, la Biblia. Los hijos de Dios estamos llamados a la pureza. Estamos llamados a una pureza moral. Estamos llamados a la santidad, al crecimiento de la santidad. Estamos llamados a crecer cada día como Jesucristo. No vamos a ser perfectos, por supuesto, mientras estemos en esta tierra, pero estamos llamados a seguir como meta, como dice Pablo, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? ¿Cuál es ese supremo llamamiento que todo cristiano tiene? Es ser cada día más como Cristo, crecer a la estatura de Cristo. Ese es el supremo llamamiento. Como digo, por supuesto, hermanos, no vamos a ser perfectos, pero lo que hablo aquí, lo que Pablo quiere decirnos, es que aquel que ha nacido de nuevo tiene el deseo, anhela, lucha, claro, lucha con su carne, lucha con su naturaleza pecaminosa, pero tiene el deseo, la disposición de apartarse de todo aquello que es iniquidad. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios conocía nuestra miseria, conocía nuestra maldad. Cuando éramos enemigos de Dios, cuando venimos a Jesús en arrepentimiento, Él nos ve ahora como sus hijos. Jesús nos ve como sus hermanos. La mejor preparación para el mañana, entonces, es el uso correcto del día de hoy, hermanos. Proverbios 16:17 dice: el camino de los rectos, ¿qué dice? Se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El cristiano genuino sabe que el camino de su vida es alejarse del mal. No irá hacia él o con él. ¿Tiene lucha? Sí. ¿Le cuesta? Sí. Pero tiene un libro que te da la fortaleza, que te da la sabiduría, que te da el entendimiento, que te empodera para poder apartarse del mal. Y tiene la oración. Salmo 97 dice, 10: los que amáis a Jehová, ¿qué dice? Aborrecer el mal es apartarse de la iniquidad. Un verdadero hijo de Dios nunca se sentirá cómodo viviendo en pecado, ¿no es cierto? Escuche, de aquí para allá, en la vida cristiana, nos ha pasado eso. Cuando nos hemos metido, como dicen, en caminos equivocados. Pero sabes, nunca nos hemos sentido cómodos, sino incómodos. ¿Sabe por qué? No porque somos buenos y somos inteligentes para identificar eso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Porque el Espíritu Santo a veces pone la disciplina y pone su mano sobre nosotros. ¿Para qué? Para enderezar el camino. Estamos llamados a algo más elevado y mejor. Estamos llamados a agradar al Señor. Y para hacerlo debemos apartarnos del mal o de la maldad. Que abundan
cada día más los falsos maestros. Sí, cada día hay más falsos maestros, más doctrina hereje. Eso es cierto. Pero el fundamento de Dios está firme. Que se avecinan tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Sí, pero el fundamento de Dios está firme. Que nos preocupa cómo va a sobrevivir la iglesia Manuel en los futuros años con tanta idolatría y tanto movimiento anti Dios. Sí, nos preocupa, pero el fundamento de Dios está firme. Que cada día podemos ver más creyentes que se apartan de la fe, como nos ha pasado acá en Emanuel. Sí, pero el fundamento de Dios está firme. Que el mundo cada día se desborona moralmente, espiritualmente y culturalmente. Totalmente cierto. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sabes? Dios todavía está en control porque su fundamento está firme. Y gloria a Dios porque su iglesia, porque la iglesia del Señor no está fundada o cimentada en los fundamentos del mundo, está sobre la roca sólida, Jesucristo, la piedra angular sobre la cual descansa nuestra fe. Dice Efesios 2:20, dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Dios todavía está en su trono. Él conoce a los suyos y no nos va a dejar. Gloria a Dios por eso. Sí, vamos a pasar tiempos difíciles. La iglesia es de Dios y es para su propia gloria y propósito. Ayer lo que hicimos es un propósito de Dios. ¿Y lo hicimos para qué? Para gloria de Dios, para reflejar su gloria. Entonces, si vamos a ser usados por Dios, debemos estar afirmando nuestras convicciones, nuestra conducta en la palabra de Dios. Debemos también tener nuestra confianza en que Dios es suficientemente capaz porque su fundamento está firme y sus propósitos no fallarán. Pero también si Dios puede usarnos más bien si desechamos hábitos impíos. Mira lo que dice versículo 20 y 22. Es interesante este versículo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Utensilios de oro y plata, y también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, qué tremendo este pasaje aquí, hermanos. Este versículo es de esperanza. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La casa grande de la que Pablo está refiriéndose y que tiene aquí en su mente representa la iglesia. La iglesia de Dios ciertamente es una casa grande. ¿Por qué? Porque fue planeada, fue diseñada por el arquitecto más brillante que pueda haber, Dios mismo. Y en ella, en esta casa grande, habitan y habitarán una gran cantidad de personas. Estoy hablando en términos generales. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia general de Cristo en el mundo. Es esa casa grande donde habitan y habitarán una gran multitud de personas.
Es una casa grande, ¿sabes por qué? Porque tuvo un precio alto. Fue construida por el sacrificio de Jesús en la cruz. La iglesia es una casa grande. Tuvo un alto costo. Y todo lo que sucede en esa casa está en el centro del plan de Dios. Así que Pablo entonces aquí señala que en la iglesia hay cristianos de oro y plata. Y un cristiano de oro y plata es aquel creyente que tiene un carácter, o como lo decíamos anteriormente, es un creyente, es una mujer, un hombre que crece cada día a la estatura de Jesucristo. Son hombres y mujeres que toman en serio su fe, que caminan en el Espíritu y que demuestran el carácter de Cristo en todo lo que hacen. Esos son los creyentes de oro y plata. Pero también dice Pablo que hay creyentes o hay cristianos de madera y barro. ¿Quiénes son los cristianos de madera y barro? ¿Qué representan? Son aquellos que carecen de carácter, que no trazan bien la palabra, que no usan bien la palabra de Dios, que no les interesa ser más como Cristo, no les interesa, están metidos en sus cosas. Por lo tanto, no son útiles para el Señor, sino que más bien son útiles para propósitos inferiores de la vida. Así que, hermanos, ¿qué clase de creyente desea ser? ¿Un creyente de oro, de plata, o de madera o barro? ¿Sabes? Como le decía, la buena noticia. Usted sabe en su corazón qué clase de creyente es en este momento. Si es un hombre o una mujer que de verdad está creciendo en el conocimiento de Dios, que tiene ese carácter de rectitud, de humildad, de sacrificio, de una vida que le agrade al Señor. Tú sabes si lo eres, pero también tú sabes si eres un creyente de madera y barro, donde no tienes el interés de la Biblia ni el interés de ser más como Cristo. Usted lo sabe. Pero el punto es este, hermanos. La buena noticia es que nadie necesita permanecer como un creyente de madera o barro. Puedes limpiarte de la vida pecaminosa. Y si lo haces, entonces serás como de oro y plata para el Señor. Por eso le decía lo que dice aquí en este pasaje, en el versículo 20. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, debido a que hay creyentes que son como de madera y de barro, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las que hemos hablado, de apartarse de iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, hay la oportunidad de enmendar, de corregir, de cambiar. Esta es una noticia maravillosa, porque significa que la vida realmente puede ser diferente para nosotros, aunque estemos siendo ahorita quizás esos creyentes de madera y de barro. Puedes que hayas cedido a la lujuria, puedes que hayas cedido al pecado, al mundo, pero no tienes que permanecer ahí, es lo que Pablo está diciendo. No tienes que permanecer ahí. Puedes estar amargado, pero no tienes que permanecer así. Puedes cambiar, pero el cambio
El cambio comienza en tu propio corazón. Nunca vas a cambiar a menos que busques al Señor y se arrepienta. No vas a poder cambiar. Nunca vas a cambiar hasta que quieras cambiar. Jesús le preguntó una vez a un hombre lisiado y le dijo: ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio? Perdón, a un hombre leproso. ¿Quieres ser limpio?, le preguntó el Señor. Gran pregunta, ¿no es cierto? No todas las personas quieren ser limpias de pecado. No todos los creyentes que viven apartados del Señor quieren ser limpios del pecado. Creo que lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer es clamar al Señor para que Él nos cambie. Creo que lo mejor. Conozco creyentes que están atrapados en su pecado. ¿Sabe por qué? Porque creen que todo depende de ellos, que ellos pueden salir solos por sí mismos. Y han fallado una y otra vez y están siempre atrapados. No. En el Señor tenemos oportunidad. Si sabes que tu vida necesita cambiar, tenemos que levantar la voz al Señor, como el Salmo 34 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, lo aplicamos para momentos de prueba, este versículo. Pero yo pregunto, dígame qué angustia es peor para un creyente que estar apartado del Señor. Dígame qué angustia es peor que esa. ¿Qué angustia es peor que estar alejado del Señor? Entonces el creyente, en humildad y en arrepentimiento, puede clamar a Dios y Dios le va a oír y lo va a librar de su angustia. En este caso, de su pecado. Lo va a levantar, lo va a poner sobre la roca firme. Clama al Señor, pide ayuda a Él. Admite que eres impotente. Dios nunca rechazará a aquellos que claman a Él con sinceridad y con humildad. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Dios siempre atiende la oración del que tiene un corazón contrito y humillado. Entonces, para perseguir las cosas correctas, tenemos que huir de las cosas equivocadas. No puedes perseguir el bien y el mal al mismo tiempo. No se puede. No puedes vivir la vida cristiana con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia o en la Biblia. No puedes, es imposible. Y por último, Dios puede usarnos si mostramos amabilidad a los perdidos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendras contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. La condición final para ser usados por Dios implica cómo vamos a tratar a aquellos que no conocen del Señor. No pierdas el tiempo en argumentos cuando hables con el perdido, porque sabes que eso se va a traducir en una discusión. No pierdas el tiempo. El siervo del Señor no debe discutir, sino debe ser amable. Hay que hablarles con la esperanza de que Dios los lleve al conocimiento de la verdad y que puedan escapar de la trampa del diablo. Hermanos, la salvación es un milagro de Dios. Solo el Espíritu Santo
puede convertir el alma de una persona. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un señor ahí. Y el Señor entendió bien el mensaje. Y el Señor, después de que terminé de darle el plan de salvación, él empezó a cuestionar, ¿verdad? A cuestionar la fe en relación a la vida de obras. Y él empezó a cuestionar y estaba convencido de que las obras lo conducen al cielo. Y yo le decía, pero le leo el pasaje que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y después le leí que ninguna persona va a ser justificada delante de Dios por las obras de la ley. Digo, ninguna persona va a ser justificada. O sea, Dios no te va a declarar inocente solo porque lleguemos delante de Él e hicimos obras. El único que nos puede declarar justos es Jesucristo por medio de su obra en la cruz. Y la forma de hacerlo es que tú te arrepientas de tu pecado. Y él insistía. Yo estaba, por supuesto, yo tenía el mensaje ya hecho y recordé este principio. Solamente le dije con toda amabilidad, por supuesto, le dije: mira, estudie bien esto y tome una decisión ahí en su casa. Piense lo que te he dicho y tome una decisión basada en lo que dice la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la vida es como la sombra. De pronto está y pronto desaparece. Tú no sabes si vas a llegar mañana con vida. Y la mejor decisión que usted pueda tomar en esta vida es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la mejor decisión. Eso es un principio para los que evangelizan, para los que comparten su fe. No discutan sobre religión. Ese es el llamado de Pablo. Debes mostrarle amabilidad. La salvación es un milagro de Dios. Solo el Espíritu puede convertir. Hermanos, el punto es este: no son nuestros argumentos los que ganan a los perdidos, es la palabra de Dios, lo que vimos ahora. ¿Qué vas a argumentar usted? Si la Biblia no lo cambia, no vas a cambiarlo con tu argumento. Por lo tanto, debemos ser gentiles. Debemos ser amables. Debemos ser pacientes con aquellos que se oponen a nosotros. Debemos decirle la verdad en amor y con mansedumbre. Si perdemos los estribos, podemos ganar el argumento verbal, hermanos. Podemos ganarlo. Pero vamos a perder la guerra por el alma. Este señor, pensando en lo que dice este pasaje, como dicen, pude salir después de hablar con él tranquilo, porque el Señor dice: lo voy a estudiar amablemente. Recuerda, solo Dios puede cambiar el corazón. Recuérdalo, solo Dios. Así que, hermanos, en resumen, Dios puede usarnos si afirmamos nuestra creencia en su palabra, confiamos en su capacidad, desechamos hábitos impíos y mostramos amabilidad a los perdidos. Estos son grandes días para servir al Señor. Hay puertas abiertas. Vendrá un año con más puertas abiertas. Que Dios entonces nos haga útiles e instrumentos para sus propósitos y para su gloria. Amén. Cerremos nuestros ojos y terminamos en oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Realmente cuando uno estudia tu palabra se da cuenta, Señor, cuán lejos estamos todavía, Señor, y cuán necesitados estamos de ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser cristianos, que estemos dispuestos a ser usados por ti, pero que entendamos, Señor, que si no afirmamos nuestras creencias en tu palabra, si no confiamos en tu capacidad,
si no desechamos los malos hábitos, los hábitos impíos, si no demostramos amabilidad a los perdidos, Señor, no vamos, Señor, a poder ser usados por ti. Señor, hay tanto, Señor, por qué corregir en nuestra vida. Pero damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder cada día, Señor, forjar nuestro carácter, Señor, a la estatura de Cristo. Gracias porque nos ha dejado tu santa palabra, Padre, que de veras la creamos, que verdaderamente confiemos en ella, porque solo ella puede cambiar nuestra conducta, nuestra vida. Y solo a través de ella podemos servirte. Y solo a través de ella podemos convencer al perdido. Y solo a través de ella podemos apartarnos también del mal camino. Padre, que esta mañana, Señor, tú nos hagas, Señor, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, volver al primer amor. Hemos perdido ese primer amor, Señor. Nos hemos perdido, Señor, en ese primer amor por poner nuestra atención, Señor, en las cosas vanas de esta vida. Padre, yo te ruego que de veras, Señor, empecemos a amar tu palabra y a obedecer tu palabra. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo esta mañana haya tocado la vida de cada uno de nosotros y que a partir de hoy, Señor, hayan resoluciones en los cuales, Señor, levante, Señor, a tu pueblo y los convenza de la necesidad de leer tu palabra, de meditar en ella, de vivir lo que dice tu palabra, para ser de veras, Señor, creyentes de oro y plata, útiles a ti. Y aquellos, Señor, que quizás, Señor, por diferentes situaciones, Señor, son como madera, como barro, que se han alejado de ti, Señor, que en la misericordia tuya y la gracia tuya los alcance y ellos se vuelvan a ti, Señor. Por amor a ti, Señor, te lo ruego. Para que veras, Señor, la fama tuya, la reputación tuya, Señor, en esta tierra no sea manchada, Señor. Y para que la gloria tuya, Señor, pueda más bien ser reflejada a través de la vida de cada uno de nosotros. Que la iglesia Emmanuel siempre se preocupe, Señor, por de veras nutrir a su congregación con tu santa palabra. Gracias, Padre, por esta mañana. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos esté recordando hoy, mañana y cada día lo que tú has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen buena tarde, hermanos. Dios les bendiga.